¿Qué tal? Mi nombre es Iván Rojas Delgadillo. Voy a estar exponiendo el tema de despido injustificado y negativa de reinstalación en un caso práctico. De mi nombre va a ser Iván Rojas Delgadillo. Esto es conforme al módulo número 7 y vamos a pasar al caso práctico. Y nos dice que los datos son los siguientes. Vamos a tener un salario mínimo en 2025 de 278,80, una UMA de 225, una UMA en 2025 de 113,14. Datos del trabajador. Su nombre va a ser Josefina Nieto Jiménez. Tipo de contratación por tiempo indeterminado. Esta persona ingresó el 28 de julio de 1998. Fecha de despido injustificado, tenemos que es el 10 de marzo del 2025 y fecha de liquidación ante el tribunal del 30 de marzo de 2025. Salarios caídos a la fecha de liquidación, tenemos 20 20 días. Tenemos un salario mensual de 17,000. Tenemos vacaciones correspondiente a la fecha de antigüedad de 30 días. Tenemos una prima vacacional superior a la de la ley del 30%, con un aguinaldo superior al de la ley de 30 días. Y aquí el salario diario integrado. ¿Cómo obtuvimos el salario diario integrado? Conforme a las tres prestaciones de ley, que es el aguinaldo, la prima vacacional y vacaciones, obteniendo 39 días conforme el aguinaldo más vacaciones. Por la prima vacacional nos da 39 días. Esto lo vamos a dividir entre los 365 días del año más la unidad, y esto nos da el salario diario integrado de 627,21. Aquí ya lo tengo. Y años completos de servicios, bien, nos dice que entró el 28 de julio de 1998 a la fecha del despido del 10 de marzo del 2025. Por lo tal, esto tiene años de servicios completos, 26 años de servicios. Vamos a comenzar con el desarrollo del ejercicio y vamos a comenzar con el cálculo de la cuota diaria del trabajador. Este trabajador tiene un salario mensual de 17,000. Lo vamos a dividir entre los 30 días del mes. Esto nos da una cuota diaria de 576,67, mencionando que no es lo mismo la cuota diaria que el salario diario integrado. Son totalmente diferentes. Determinación de las prestaciones devengadas en el último año de servicio. Bien, aquí vamos a calcular lo que son las partes proporcionales que le corresponde conforme a los días que laboró de, del año a la fecha de despido. Y vamos a comenzar con determinación de la parte proporcional del aguinaldo devengado a la fecha de despido injustificado. Tenemos que es un salario diario de 566,67, como aquí lo calculamos, por los días de aguinaldo, que son 30 días, nos va a dar 17,000 pesos. Eso lo vamos a dividir entre los 365 días del año. Nos va a dar una parte proporcional de aguinaldo de 46,58. Esto lo vamos a multiplicar por los días laborados a la fecha de despido injustificado. ¿Esto cómo lo obtenemos? ¿Cómo obtenemos los 69 días? Pues fácil. Vamos a restarle a la fecha de despido injustificado menos a la fecha de inicio de año.
Esto nos da 69 días, que es lo mismo si sumáramos los días de enero, febrero y marzo, nos van a dar 69 días, que es lo que elaboró el trabajador del año antes de la fecha de despido. Esto multiplicándolo nos da una parte proporcional de aguinaldo de vengada a la fecha de despido justificado de 3.213.70. Comenzamos con el siguiente, que es el cálculo de la parte proporcional de vacaciones de vengada a la fecha de despido injustificado. Igualmente nos pide el salario diario y nos dice que lo vamos a multiplicar por los días de vacaciones de tiempo que tiene derecho el trabajador. Bien, debido a su antigüedad, el trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones. Esto si lo multiplicamos nos da igualmente nuevamente 17.000. Esto lo vamos a dividir entre los 365 días del año. Esto lo vamos a, esto nos da 46.58, que es la proporción diaria de vacaciones. Lo vamos a multiplicar por los días laborados en el último año de servicio, que son 226 días. ¿Cómo tenemos hecho esto? Él nos dice que ingresó un 28 de julio de 1998. Vamos a tomar su última fecha de aniversario. Si esto lo estamos calculando en 2025, lo vamos a tomar que su última fecha de aniversario fue el 28 de julio de 2024. Hacemos lo mismo a la fecha de despido. Le vamos a restar la fecha de su último aniversario y nos da los 226 días. Esto lo vamos a multiplicar por la parte proporcional o proporcional diaria de vacaciones y nos da 10.526.03. Comenzamos con el siguiente, cálculo de la parte proporcional de la prima vacacional de vengada a la fecha de despido injustificado. Esto es solamente que a los 10.526 le vamos a multiplicar la prima vacacional, que es el 30%, y nos va a dar 3.157.81. Hasta aquí tenemos las tres partes proporcionales, que es del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Nos dice cálculo de total de finiquito, prestaciones de vengadas, que son estas tres, que percibirá el trabajador antes de ICR. Y nos dice que es la parte proporcional de aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de prima vacacional, y esto nos da un, un total de finiquito que corresponde al trabajador ante a la fecha de despido injustificado antes de ICR de 16.897.53. Para esto nos dice que también determinación del monto de la prima de antigüedad que le corresponde a este trabajador, cálculo del salario base para el cálculo de la prima de antigüedad, nos dice que es la cuota diaria, que como ya lo calculamos al principio, son unos 566.77, y nos dice que doble del salario mínimo del área en 2025. Esto, ¿cómo sale? Es porque estos 557.60, aquí nos dice que es en términos del artículo 162, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, la prima de antigüedad se calculará tomando como base el salario establecido en el artículo 485 y 486 de la propia ley, es decir, que se considera como máximo el doble del salario mínimo general vigente. ¿De dónde salen estos 557.60? Simplemente multiplicando el salario mínimo por 557.60. Y aquí nos dice que se va a tomar
El mayor, en este caso es el salario mínimo por dos, el que se va a tomar para la prima de antigüedad. Nos dice que determinación de la prima de antigüedad por los años completos de servicio, días de salario por concepto de prima de antigüedad por año elaborado, aquí son los 12 días por años completos de servicio, como bien aquí tiene 26 26 años completos de servicio. Esto nos da un total de días de salario de 312 días y esto lo vamos a multiplicar por el salario base de cálculo, que son los 557,60 esto nos da un importe de la prima de antigüedad por años completos de servicio de 173,971,20. Después nos dice que calculemos la prima de antigüedad proporcional a los días laborados en el último año de servicio. Igualmente son los días de salario por concepto de prima de antigüedad por año laborado, que son los 12. Salario base de cálculo, que nuevamente son los 557,60. Esto nos da prima de antigüedad por año completo de servicio, 6,691,20. Esto lo tenemos que dividir entre los 365 días del año y nos da una proporción de prima de antigüedad por día de 18,33. Y nos dice que lo vamos a multiplicar por los días de salario de vengados en el último año de servicio. ¿Cómo es que aquí nos sale 246? Aquí vamos a sumarle como aquí los 226 días laborados en el último año de servicio, pero nos dicen los datos que tiene 20 días de salarios caídos. Es aquí donde se le va a sumar estos 20 días que nos dé los 246 días. Lo multiplicamos por la parte proporcional de antigüedad por día y nos va a dar un importe proporcional de la prima de antigüedad devengada a la fecha de despido injustificado de 4,509,69. Aquí tenemos una nota que nos menciona que se considera días laborados en el último año de servicio más días. Nos dice que aquí determinación del monto total de la prima de antigüedad correspondiente al importe de la prima de antigüedad por años completos de servicio y aquí son 273,971,20 que aquí obtuvimos más el importe proporcional de prima de antigüedad, la fecha de despido injustificado que son los 404,000, perdón, 509,69 sumados nos da 178,480,89 total de prima de antigüedad le corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado antes de ISR. Aquí nos dice, cálculo del importe de los 3 meses de salario que le corresponde al trabajador. Aquí nos dice que son los 3 meses que le corresponde al trabajador por el despido injustificado que se le da, que sería los 90 días. Calculando el salario base de indemnización, sería el salario diario integrado, que como bien aquí lo mencionamos al principio, como lo obtuvimos de las prestaciones de ley, por días de indemnización constitucional, 3 meses, considerando el mes.
de 30 días son 90 días. Simplemente lo multiplicamos y obtenemos el importe de la indemnización constitucional de 56.449.32. Cálculo de los 20 días de salarios integrados. Importe, importe de la indemnización por año completo de servicio. Aquí igual agarramos el salario de integrado por los 20 días que corresponde y nos da un total de indemnización por un año de servicio de 12.544.29. Lo vamos a multiplicar por los años completos de servicio, que son los 26 años que esta persona tiene, y nos da un importe de indemnización por año completos de servicios de 326.151.60. Y aquí el inciso B, ese importe de la parte proporcional de los 20 días por año que le corresponde al indemnización por un año de servicio, que son estos 12.544.29 entre los 365 días del año, y esto nos da una indemnización diaria de 34.37. Aquí nuevamente se van a sumar los 226 días más los 20 días de salarios caídos, y esto nos da un importe de la parte proporcional de indemnización correspondiente al último año de servicio de 8.454.51. Importe total de la indemnización ante la negativa patronal de reinstalación. Es el importe de indemnización por años completos de servicio, que son los 326.151.60, más más el importe de la parte proporcional de indemnización correspondiente al último año de servicio, que son los 8.454.51. Sumando los dos importes, tenemos que es de 334.606.11. Determinación del importe total del salario caído a la fecha, y nos dice que aquí se vamos a calcular los salarios caídos, que es, vamos a tomar el salario diario integrado por los días de salarios caídos, que en este caso nos dice que aquí que son 20 20 días de salarios caídos, y tenemos un importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal de 12.544.29. Tenemos determinación del ICR aplicado a finiquito y liquidación. Determinación de los anexos del artículo 93 de la ley de ICR. Aquí que vamos a tener como concepto parte proporcional de aguinaldo de vengado, la parte proporcional de vacaciones, la parte proporcional de prima vacacional, los importes de cada uno, y acá el exento para el aguinaldo es 30 veces la UMA. Para vacaciones todo es grabado. Para la prima vacacional es 15 veces la UMA, y lo demás graba. En este caso tenemos una base gravable de 11.986.74.
En este caso tenemos conceptos de las indemnizaciones, tenemos en conceptos monto total de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador a la fecha de despido de 178.480.89, la parte de indemnización constitucional, que son los 20 días, los 90 días, perdón, nos da 56.449.32. Tenemos el importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días, 334.606.11. Y por último, importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal, que son 12.544.29. Tenemos que la parte exenta nos dice que son 90 veces la UMA. Esto nos da, esto nos da 274.930.20, que es lo que va a estar exento de este total, y lo demás va a grabar, que son 307, 307, 150.40. Tiene una base grabable de los 307.150.40. ¿Y cómo es que obtuvimos estos 90 veces UMA? Aquí tenemos la nota que en este se encuentra exento el pago de ICR, los ingresos por concepto de primas de antigüedad e ingresos indemnizatorios, hasta por equivalente a 90 veces el valor de la UMA por cada año de servicio. Toda fracción de más de 6 meses se considera un año completo. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 93. Aquí, como son 26 días, 26 años completos, perdón, pero esta persona fue su despido en julio, pasan los 6 meses, por lo tal se toma los 27. Entonces va a ser los 90 días por UMA por los 27 años que esta persona tiene de antigüedad. Y es como salen los 274.930.20 de exento y lo demás grabado. Aquí nos dice que la base de determinación de la fracción se realizó contemplando los días de salario caído. Ya para ir amarrando todo este caso práctico del finiquito, vamos a aplicarlo a ICR. Determinación de ICR correspondiente al finiquito del artículo 96 de la ley de ICR. Y nos dice que tenemos un ingreso gravable de 11.986.74. Y nuevamente salir de aquí, y aplicamos la tabla, la tarifa del impuesto sobre la renta, y nos dice que su límite inferior es 11.128, que aquí se encuentra en este rango. La diferencia son 858.72 por una tasa del 16%, nos da un impuesto marginal de 137.39, más una cuota fija de 893.63, nos da un impuesto a retener de
1031.02. Determinación del ICR correspondiente a la liquidación. Nos dice que es un sueldo mensual ordinario de 17,000 pesos. Por lo tal, aquí lo tenemos. A estos 17,000 pesos le vamos a sacar el ICR, por lo cual se encuentra aquí en este apartado y nos dice que son 15,000. Su límite inferior son 15,487,72. Nos da una diferencia de 1,512,28 por una tasa de 21,36. Aquí lo podemos ver, 21,36. Nos da un impuesto marginal de 323,02 más una cuota fija de 1,640,18. Esto nos da un impuesto a retener de 1,963,20, lo cual aquí está el impuesto. Esto lo vamos a dividir entre el último sueldo mensual ordinario, que son los 17,000. Nos da último sueldo mensual ordinario por 100. Nos da una tasa de ICR aplicable a la liquidación de 11,5483%. Por la liquidación grabada, en este caso son la liquidación, perdón, aquí, esta liquidación, y nos da que tenemos un ICR por retener por concepto de liquidación de 35,470,51. Ya para concluir lo del finiquito, complementando todas sus partes, tanto el finiquito como sus indemnizaciones, nos dice que es determinación de finiquito neto, liquidación por despido injustificado, y nos dice que tenemos un total de finiquito que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado de 16,897,53. Tenemos más un monto total de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado de 178,480,89, más un importe de indemnización constitucional de 56,449,32, más un importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días de 334,606,11. También un importe total de salarios caídos a la fecha de indemnización ante el tribunal de 12,544,29. Bien, a esto le vamos a quitar el, el ICR correspondiente al finiquito y el ICR retener por concepto de liquidación, que como bien son los que aquí calculamos, y esto nos va a dar un total neto de finiquito y liquidación que corresponde al trabajador a la fecha de despido injustificado de 562,476,60, que le va a corresponder a Josefina Nieto Jiménez por una fecha de despido injustificado del 10 de marzo de 2025, con una fecha de ingreso del 28 de julio de 1998. Y así es como queda su finiquito de esta persona. De mi parte sería todo. Espero haber podido completar y, y dar a entender cada uno de los puntos del finiquito y de sus liquidaciones que esto lleva
para el trabajador.